Pero amén, queremos entrar, ¿verdad? Sin perder más tiempo, porque el tiempo, dice, es oro, amén, tenemos que aprovecharlo. Y queremos hablarte, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De las consecuencias de perder el temor de Dios o no tener el temor de Dios, amén, ya que hoy en día necesitamos, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? El pueblo, la gente, ¿verdad? Viven sin el temor a Dios, ¿verdad? Viven sin el temor a Dios, caminan sin el temor y es muy importante que como hijos de Dios podamos mantenernos en ese temor, ¿verdad? En ese temor que antes de hacer que cualquier cosa que podamos, ¿verdad? Ofender a Dios, ¿verdad? Cosas, dañar, ¿verdad? Pedirle al Señor Dios, darnos el temor. El temor es muy importante, hermano, ya que hay mucha gente, ¿verdad? Que tristemente, ¿verdad? Viven sin el temor. Miramos tanta destrucción, miramos tantas cosas, ¿verdad? Tal vez en tu vida personal, tal vez en tu ciudad, tal vez en tu estado, ¿verdad? O podemos mirar y decir, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta perdición? ¿Por qué tantas cosas suceden en este mundo? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el temor en el corazón del ser humano. Hoy en día el hombre no se tienta para hacerle daño a otra persona. Hoy en día el hombre no se tienta, no tiene el temor de Dios para tal vez violar, tal vez matar, tal vez hacerle daño a otras personas. Y por eso muchas veces miramos tanta destrucción, miramos tanta perdición, ¿verdad? Y tal vez nos podemos pensar y decir, ¿por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta gente enferma con cáncer, con tumores, con diabetes? ¿Por qué tanta gente con migrañas? ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, créeme, que en su corazón cargan tanta suciedad, en su corazón ya no está el temor a Dios. Podrán venir a una iglesia, podrán estar aquí alzando sus manos, pero con el corazón deseándole el mal a su prójimo, con el corazón deseándole mal a las demás personas. Y quiero leerte y quiero ir a lo que es en Génesis 19, amén. Quiero leerte, ¿verdad? Tal vez muchos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que fue una ciudad, ¿verdad? Muy perversa, una ciudad, ¿verdad? Se podrá decir sucia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad? A gobernar, a reinar, a entronarse en esa ciudad, ¿verdad? Y Dios miró esa ciudad, ¿verdad? Y era una ciudad que tal vez era abominable ante los ojos de Dios porque hacía lo malo. ¿Por qué? Porque el temor ya se había perdido en esa población, en esos lugares. Y vamos ahí en Génesis 19, amén. Génesis 19 vamos a estar leyendo, ¿verdad? En lo que es la destrucción de Sodoma, amén. Como aún Sodoma, ¿verdad? Fue destruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía el temor a Dios. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos el temor a Dios, vamos a ser destruidos espiritualmente y físicamente. Porque el no tener el temor a Dios nos destruye físicamente y espiritualmente. Gente con enfermedades. Pero ¿sabes por qué? No es porque Dios no quiera sanarlo, no es porque los doctores no quieran curarlo. Y mucha gente van a los hospitales y le dicen, no, es que no tiene nada, no, es que esto. ¿Por qué? Porque ya es algo interno, algo espiritual, la falta de perdón, hermano. Todo eso, hermana, es falta del temor hacia con Dios. Y quiero leerte en Génesis 19, 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y miramos ahí bajito, vamos a entrar en esto, donde dice que la mujer de Lot miró atrás, ¿verdad? Y de atrás a espalda, y de él se volvió una estatua de sal. Pero queremos aquí enfocarnos, ¿verdad? Que dice que entonces hizo llover Jehová, Dios hizo llover. ¿Qué hizo llover?
a Sodoma, azufre y fuego. ¿Pero por qué Dios vino y destruyó a esta ciudad? ¿Por qué? Por el pecado de inmoralidad sexual, amén. Porque era tanto el pecado que había en Sodoma, tanto el pecado, ¿verdad? De inmundicia, tanto había que ya no había gente que tuviera con el temor a Dios, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que ir a destruir a Sodoma. Y aún, fíjate, aún Dios buscaba personas. Decía, con que haya 10 personas, yo no voy a destruir. Pero dice la palabra que aún no encontró Dios ni a 10 personas, ni a 5 personas. Dios no encontró gente con el temor. Que el único que temía ahí, ¿verdad? En esa ciudad era Lot, ¿verdad? Y Lot tuvo que salir, ¿verdad? Y muchas veces pasa que muchas veces, ¿verdad? Son las consecuencias de no tener el temor a Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo, hermano, esa ciudad, era una ciudad, hermana, que no le importaba, donde reinaba mucho el homosexualismo, ¿verdad? Reinaba mucho la inmoralidad, ¿verdad? Donde la gente se le hacía normal mirar que hombres con hombres se echaran, ¿verdad? Que tal vez donde había un incesto, ¿verdad? Cosas horribles había, ¿verdad? Que hoy en día podremos decir es lo que está aconteciendo. Hoy en día es lo que está sucediendo en muchos lugares donde a la gente se le mira normal mirar a un homosexual con un hombre casándose, a una mujer con otra mujer casándose. La gente lo mira normal, la gente del mundo lo mira normal y dice, no, pues si se aman, pues que se casen. No, para los hijos de Dios, para una gente que tiene el temor a Dios, eso es innormal. ¿Por qué? Porque Dios no creó hombre y hombre, Dios no creó mujer y mujer, ¿verdad? Nunca, como dice nuestro pastor, Dios no creó Esteban y Adán, ¿verdad? No. Entonces creemos, ¿verdad? Que Dios hizo hombre y mujer, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, por eso viene la destrucción, ¿verdad? Muchas veces por eso viene tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se ha apartado del corazón de Dios. Y es tiempo que el temor venga hacia nuestras vidas. Porque cuando no hay temor, hay egoísmo. Cuando no hay temor, hermano, hay engaño. Cuando no hay temor, hermano, hay maltrato. Cuando no hay temor, hay mentira, hermano. Y todo eso, hermano, el mentir, el engañar, el sobornar, el robar, hermano, el adulterar, nos lleva, ¿sabe qué nos lleva todo eso? El falta del temor a Dios. Porque una persona que mata, que roba, que engaña, que adultera, que fornica, todos esos pecados, hermano, es porque no hay el temor a Dios. No hay el temor y es lo que necesitamos, tener temor a Dios. Porque cuando no hay temor a Dios, vienen consecuencias graves. ¿Cuáles son las consecuencias graves? La muerte, la destrucción. Tanta gente que fue destruida en esa ciudad por falta del temor a Dios. Y Dios tuvo que sacar a este varón, ¿verdad? Porque solamente él era, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Tal vez se parece con el temor a Dios. Y es lo que necesitamos, hermano. Que tú, si tú vas a una iglesia, te congregas, ¿verdad? Y tal vez de vez en cuando miente, roba, ¿verdad? Hace lo malo delante del Señor. Dile a Dios, Dios, ayúdame, Señor, a tener el temor tuyo en mi corazón. Porque créeme que cuando tú tienes el temor de Dios en tu corazón, antes de engañar, antes de robar, antes de engañar a tu esposa, tú vas a sentir, pero ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a hacer lo otro? El mismo temor a Dios te va a refrenar a no ser lo malo delante de Dios. El mismo Espíritu Santo te va a refrenar. Oye, eso es lo que tú vas a hacer está mal. Lo que tú vas a decir está mal, vas a mentir, no está bien delante de Dios. Miramos muchas personas que podrán estar en una iglesia, hermano, pero nunca avanzan espiritualmente. Siempre están en los mismos. Nunca hay un crecimiento espiritual. Y decimos, pero ¿por qué esta persona
lleva 5 años en la iglesia, lleva 10 años, 20 años, pero ¿por qué nunca Dios ha obrado en sus hijos? Pero ¿por qué esta persona Dios nunca ha hecho el milagro en su esposo? Pero ¿por qué nunca esta persona se ha levantado espiritualmente? ¿Por qué? Porque una cosa venir a la iglesia y otra cosa tener el temor a Dios. Tener el temor a Dios, tener el respeto, la reverencia a Dios. Y antes de decir cualquier cosa, Dios, mira, ayúdame. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando tú estás estancado espiritualmente, no mira un avance, siempre en la misma condición, siempre tu familia en los mismos pleitos, a tu esposa peleando contigo, tú peleando con tu esposa, hay separación, hay divorcio, que me separo, me junto, me separo, esto, el otro, y aún tú mismo vas cargando esta maldición y aún tus hijos la están cargando. Tal vez te estás identificando y tal vez tú dices, no, yo pasé por un divorcio y dentro de la iglesia y mis hijas también lo están pasando o mis hijos lo están pasando. ¿Por qué? Porque hay un problema, la falta del temor a Dios. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos el temor a Dios. Vienen consecuencias como muerte, destrucción. ¿Sí me entiende? Y es lo que Dios quiere, evitarnos todo eso. Y podemos mirar otro ejemplo, hermano. Miramos otro ejemplo, personas y podemos mirar muchas personas de la Biblia que hubieron sin el temor a Dios, pero también hubieron hombres y mujeres que temieron a Dios, y que el temor a Dios los hizo llevar a cosas grandes, que tal vez por un momento fallaron, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de David, ¿verdad? Que tal vez este hombre sí, en un momento falló, hizo lo malo, ¿verdad? Por un momento hizo lo malo, pero después volvió en sí y reconoció, ¿verdad? Como te decía, van a venir consecuencias. Cuando uno hace lo malo delante de Dios, las consecuencias van a venir. Y las consecuencias miramos de David al principio, que pecó delante de Dios, hizo lo malo delante de Dios. Y aún eso tuvo que traer una grave consecuencia. Pero lo precioso que aún él se apartó de eso, ¿verdad? Y se humilló y reconoció que hizo lo malo delante de Dios. Y aún Dios, ¿verdad?, lo ayudó, lo hizo prosperar, pero es importante que aún apartarnos de todo eso. Y miramos aún en la Biblia cómo los hijos de Elí, ¿verdad? El sacerdote Elí, ¿verdad? Fueron hombres, ¿verdad, hermano? Sin la presencia, sin el temor a Dios. Y cuando tú no tienes el temor a Dios, no tienes ni la presencia de Dios en tu vida. Miramos cómo estos dos hijos del sacerdote Elí, ¿verdad? Fueron hombres, hermanos, que pecaron delante de Dios. Hijos de sacerdotes, ¿verdad? Que pecaron delante de Dios, que hicieron lo malo. Y vamos a mirar ahí en Primera de Samuel. Miramos cómo aún ellos, ¿verdad? Dice que eran gente aún que pecaron delante de Dios. Y te voy a leer aquí, ¿verdad? En Primera de Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio y de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero. Pero más abajito podemos mirar, ¿verdad? Y ahora te voy a leer en el 36. Podemos mirar que aún los hijos de Elí, ¿verdad?, hacían lo malo delante de Dios, pecaban, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Y hubo tantos que aún ellos, hermanos, hacían cosas que delante de Dios era lo malo, era lo peor. Porque ellos tenían, ¿verdad? Sabían que eso no estaba bien. Ellos, como hijos de los sacerdotes, ellos tenían que dar el buen ejemplo. Pero miramos cómo estas personas, hermanos, hicieron lo malo. Dice que la palabra del Señor, que sacaron la arca del pacto, ¿verdad? Y fueron y se la llevaron, ¿verdad? Y como aún ellos dentro del mismo lugar, que era un lugar santo, un lugar puro, ¿verdad? Dice que hacían lo malo, llevaban mujeres, ¿verdad? Hacían cosas ilícitas que no era agradable ante los ojos del Señor. Y aún miramos que a través de todo eso,
¿verdad? A través de todo esto, lo que ellos hacían, ¿verdad? De sacar la arca, ¿verdad? Del pacto y llevarla donde ellos no tenían que llevar, donde no tenían que sacarla, porque no eran las personas adecuadas para ellos tomar, ¿verdad? Todo eso. Y miramos cómo Dios, ¿verdad? Aún Dios tuvo que entregárselo a sus enemigos. Y miramos cuando la persona, hermano, hay una persona sin el temor a Dios. El sacerdote Elí, que aunque era sacerdote, consentía el pecado que sus hijos hacían. Consentía, porque él sabía lo que sus hijos hacían, ¿verdad? Y él se hacía como de la vista gorda, ¿verdad? Y así muchas veces, hermano, cuando tú sabes lo que tus hijos están haciendo delante de ti, delante de la presencia de Dios, y tú tienes el conocimiento y te haces el sordo, te haces como el que yo no sé, tarde o temprano, Dios te va a traer eso a cuenta. Tarde o temprano, Dios te va a traer. ¿Por qué? Porque tú eres una persona con conocimiento. Más si tú eres un servidor, una persona que está en eminencia y tú tienes a tus hijos y sabes que aún están caminando sin el temor a Dios. Porque me imagino que ya el temor de Dios aún también al sacerdote Elí se le había apartado. Porque al consentir que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran es porque ya no había ese temor tanto ni para él ni para el otro. ¿Y qué hizo? Que Dios tuvo que arrancar, desraigar todo eso, su descendencia, que sus hijos lo mataron. Dios se lo tuvo que entregar en manos del enemigo. Elí tuvo que morir, ¿verdad? Fue muerto cuando recibió la noticia, ¿verdad? Que tanto el pueblo enemigo había quitado la arca, que sus hijos habían muerto. Fue tanto el impacto que ¡pum! Cayó, ¿verdad? Y eso pasa, hermano. Trae muerte física y muerte espiritual. El no tener el temor a Dios. El no temer a Dios, hermano. Por eso es muy importante que podamos temer a Dios, ¿verdad? Que aún hombre, mujer, que tú me estás escuchando, si tú eres una persona que le sirves a Dios, que dice, Michael, estoy sirviendo, y tienes hijos que andan en rebeldía, que aún están en tu casa viviendo, y tú estás consintiendo su pecado, eso es falta de temor, eso es falta de temor, es falta de temor, porque una persona que tiene el temor a Dios nunca va a consentir el pecado, porque aún eso es falta de temor, y el falta de temor te lleva a una destrucción. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Decirle al Señor Dios, cada día pone el temor en mí. Y es muy importante, hermano, decirle al Señor que aunque estemos en una iglesia, estemos sirviendo, que nunca el temor de Dios se nos vaya a apartar. Porque es triste, hermano, es triste cuando el temor de Dios se aparta de nuestro corazón. Ya no está eso, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no mora en ti. Porque el que te gobierna, el que te detiene, el que te dice no lo hagas, eso está mal. El que te dice, mira, si tú haces esto, va a venir esto, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero cuando una persona deja que el temor de Dios se vaya a nuestras vidas, podemos mirar todo normal. Podemos mirar que el pecado que practica tal persona es algo normal. Aún cristianos, mira normal que una mujer con otra mujer anden agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque el temor de Dios ya no está ahí. Cuando una persona tiene el temor a Dios, dice, eso es pecado. Eso está mal ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu, el temor que Dios ha puesto en ti, lo rechaza, no lo consiente y dice, eso está mal delante del Señor. Pero qué bonito, hermano, cuando hay personas que tienen el temor a Dios. Mira la bendición, mira tu levantamiento, mira cómo Dios te restaura, mira cómo Dios hace algo. Por eso es muy importante que en el lugar donde tú estás, en diferentes estados, orar, Señor, que el temor tuyo venga. Algo que siempre nosotros oramos por la ciudad. ¿Por qué? Porque es la ciudad donde Dios nos ha plantado. Y orar para que el temor de Dios pueda estar en la ciudad, en los estados.
para que el temor de Dios vuelva a las escuelas, vuelva a los lugares de eminencia, porque si el temor de Dios estuviera en esas personas que están en eminencia, donde salen las leyes, Maicá, hermano, otra cosa fuera, ¿verdad? Otra cosa fuera el país, las ciudades, ¿verdad? Pero muy importante que oremos y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a permanecer con ese temor, a no fallarte, Señor, a no fallarte. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme delante de ti, Señor, que aunque el pecado venga a tocar la puerta de mi corazón, Señor, que no tenga parte ni suerte, que el temor tuyo gobierne mi corazón, que el temor, que antes de hacer cualquier cosa, el temor tuyo venga, Señor, y me ayude. Pero sí, solamente quería dejarte con esta palabra, ¿verdad? Que el temor de Dios pueda permanecer en tu corazón para que tú sigas hacia adelante, prosperando en los caminos del Señor y tener una vida bendecida en Dios.